Bienvenidos al podcast de Vidext. Hoy vamos a hablar de un momento que si trabajas en formación y desarrollo seguramente conoces bien. La reunión de presupuesto donde el CF o te pregunta cuánto ha mejorado el negocio gracias a la formación. Y ahí se acaba la conversación. Es literalmente como empieza el artículo que hemos leído esta semana. Es que es tan real. El de formación llega con datos de satisfacción, número de horas formadas, y el CFO te mira como diciendo, vale, ¿y eso en qué se traduce en euros? Y ojo, el problema no es que el impacto no exista, es que casi nadie lo mide en los términos que le importan a finanzas. Coste evitado, tiempo recuperado, errores que ya no se cometen. Vale, entonces, ¿por qué la formación tiene esa fama de no medible? Porque a mí siempre me ha sonado raro. Todo se puede medir de alguna forma, ¿no? Se puede, pero durante décadas el estándar ha sido el modelo Kirkpatrick. 4 niveles: reacción, aprendizaje, comportamiento, resultados. El tema es que casi todo el mundo mide los dos primeros: satisfacción y conocimiento adquirido. Fácil de sacar con una encuesta al final del curso. Y los niveles 3 y 4, cambio de comportamiento e impacto en negocio. Esos se quedan sin datos, porque para medirlos tienes que cruzar información de sistemas distintos y hacer seguimiento en el tiempo. Nadie tiene tiempo para eso, o no lo tenía, hasta que el formato cambia. Ahí es donde entra el vídeo con IA, ¿no? Porque genera datos de consumo automáticamente. Exactamente. ¿Quién vio qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué porcentaje completó? ¿Cuántas veces volvió a un módulo concreto? Eso ya es la base para conectar formación con negocio, sin montar un aparato de medición aparte. Vale, hablemos de números entonces, porque el artículo da una fórmula bastante directa. Es la fórmula de ROI de cualquier inversión: beneficios obtenidos menos coste del programa, dividido entre el coste del programa, por 100. Y en formación, ¿qué cuenta como beneficio? Puede ser directo, coste evitado, ahorro de tiempo, o indirecto, menos rotación, menor tasa de error, menos tickets de soporte. Y el coste del programa incluye producción, licencias, tiempo de los empleados, mantenimiento. Y aquí hay un matiz que me ha parecido importante. Lo que cambia con el vídeo IA es sobre todo el denominador, el coste de producción. Sí, y hay que separar dos efectos, porque se mezclan mucho. Uno es el ahorro en producción. El programa cuesta menos, así que el ROI mejora aunque el impacto operativo sea exactamente el mismo de antes. Y el otro efecto es si la gente realmente aprende mejor o más rápido. Ese es el que de verdad mueve las métricas de negocio. Y aquí hay que ser honestos. Un módulo mal diseñado o sobre un proceso que los empleados ya dominaban no va a mover ninguna métrica, por muy barato que sea producirlo. O sea, más barato no es sinónimo de mejor ROI automático. No, es condición necesaria, no suficiente. Vale, hablemos de las métricas concretas. El artículo da 4 que, según dice, un CFO reconoce sin que se las tengas que traducir. La primera es coste por hora de formación producida. Es la más directa para comparar modelos. Presencial, cursos externos, vídeo tradicional, vídeo IA. Cada uno tiene un coste radicalmente distinto por hora de contenido. Y esa métrica ni siquiera necesita medir impacto en negocio. Correcto, es puramente de producción, tangible, comparable y depende mucho del punto de partida. Si venías de agencias de e-learning o producción audiovisual externa, el contraste es brutal. Si ya grababas internamente, es menor, pero sigue habiendo diferencia. La segunda es tiempo de rampeo. ¿Cuánto tarda un empleado nuevo en llegar a productividad plena? El ejemplo que pone el artículo es un comercial que tarda de media 4,4 meses. Si la formación estructurada reduce eso en 3 semanas, el valor es directo. Salario del empleado durante esas semanas, más el coste de oportunidad de lo que no vendió mientras aprendía. Y en planta es parecido. Si un operario tarda 8 semanas en trabajar sin supervisión y bajas eso a 5, Son 3 semanas de supervisión activa que te ahorras por cada incorporación. Multiplícalo por el volumen de contrataciones y ya tienes un número serio. la tercera es la que a mí más me interesa, reducción de la tasa de error. Porque aquí es donde se pone complicado, ¿no? El tema de la atribución. Sí, este es el nudo del asunto. En manufactura hay estudios que registran reducciones de tasa de error de entre un 20 y un 40% con formación basada en procedimientos documentados. Pero el rango varía muchísimo según la complejidad del proceso y si hay otras iniciativas de mejora corriendo en paralelo. O sea, si operaciones también cambió el proceso al mismo tiempo que lanzasteis a formación, El ahorro tiene dos causas y separarlas es difícil. La forma correcta de resolverlo es un piloto bien diseñado,
grupo formado con los módulos nuevos frente a un grupo de control que sigue el proceso anterior durante 60 o 90 días. La diferencia entre los dos es lo que puedes atribuir a la formación con cierta solidez. ¿Y si no hay piloto posible? Entonces, la línea base honesta es documentar el dato operativo antes de lanzar el programa, medir a los 6 meses y reportarlo como asociado a la implantación, no como causado directamente por. ¿Y eso no debilita el argumento ante el CF o...? Al contrario, un CFO con experiencia prefiere esa honestidad a una atribución perfecta que se cae en el primer análisis de sensibilidad. Si le das un número demasiado limpio, va a desconfiar. Tiene sentido. Si algo suena a esto lo arregla todo, suena mentira. Prácticamente siempre. Y la cuarta métrica es reducción de tickets de soporte internos. Cada vez que alguien llama al helpdesk porque no sabe hacer algo, hay un coste. El tiempo del que responde, el tiempo del que pregunta, la interrupción de ambos. ¿Y ahí sí hay datos publicados? Implementaciones de onboarding en vídeo registran reducciones de tickets procedurales, los que preguntan cómo se hace esto, no los que reportan un fallo técnico, que en algunos casos superan el 25 o 30% en los primeros 3 meses. La clave está en ese matiz, procedurales. Sí, si mides el total de tickets a IT, la reducción parece más pequeña. Lo que cambia de verdad es el tipo de consulta, no necesariamente el volumen total. Vale, hablemos de benchmarks generales, porque también los da el artículo. El ROI Institute documenta rangos de ROI en programas bien medidos que van del 100 al 700%. 700% suena a marketing de curso online barato, para ser sincero. Y por eso hay que darle contexto. Son programas con metodología rigurosa de medición, no el promedio del sector. Y los que llegan a ROI alto suelen tener procesos con coste unitario de error muy alto, mucho volumen de repetición y líneas base bien documentadas desde el principio. ¿Y en entornos industriales, que es donde más suele operar Vidext? Los casos publicados con más frecuencia están entre el 150 y el 250%. Pero varía muchísimo según sector y proceso. Y aquí un consejo práctico. Para un piloto o primer año, un objetivo conservador y defendible es que el programa recupere su coste y genere entre un 50 y un 100% adicional. No prometer las cifras de la parte alta del rango. Exacto. Eso ya justifica la inversión sin comprometerte a un resultado que la metodología no puede garantizar. Vamos con el ejemplo del artículo, que me parece el más útil de todos, porque tiene números concretos. Una empresa industrial con 2 millones de euros de producción anual tiene una tasa de retrabajo del 8%. Esos son 160.000 euros en costes de corrección al año. Una barbaridad. Implementan un programa de formación en vídeo para 45 operarios de línea. Coste total del programa, 22.000 euros. 6 meses después, la tasa de retrabajo baja al 5%. ¿Y eso en euros cuánto es? En los primeros 12 meses, el ahorro asociado a la reducción de errores es de 60.000 euros, 3 puntos porcentuales sobre los 2 millones. Aplicas la fórmula 60.000 menos 22.000 dividido entre 22.000, por 100. ¿Y te da? 173%. Ese sí es un número que puedes llevar a una reunión de presupuesto. Con una condición, hay que reportarlo bien, asociado a la reducción de retrabajo observada en el periodo, no causado por la formación. En este caso concreto no había grupo de control, así que la atribución parcial es lo honesto. El contexto no cambió, el proceso es el mismo, la única variable nueva fue el programa de formación. Que es argumento suficiente para un CFO razonable, aunque no sea causalidad demostrada al 100%. Correcto. Y esa distinción entre argumento suficiente y causalidad demostrada es la que marca la diferencia entre un equipo de L y de que se gana la confianza de finanzas, y uno que la pierde a la primera pregunta incómoda. Última parte, entonces. ¿Cómo se presenta esto realmente en la reunión? Porque tener el número no es lo mismo que venderlo bien. El artículo da 3 principios. El primero, partir de un problema de negocio existente, no de una necesidad de formación. No es lo mismo decir, necesitamos mejorar la formación de operarios, que decir, tenemos un 8% de retrabajo que cuesta 160.000 euros al año. La segunda frase ya está en la hoja de cálculo del CFO. Literalmente. La primera no la reconoce como suya. Segundo principio, proponer un piloto con métricas de negocio comprometidas antes de empezar, no satisfacción. Tasa de error, tiempo de rampeo, tickets de soporte, según el proceso.
Y tercero, separar coste de producción del coste de mantenimiento. Porque una de las ventajas reales del vídeo con IA es que actualizar un módulo cuando cambia el proceso cuesta una fracción de lo que costó producirlo la primera vez. eso conecta con algo que comentábamos en otro episodio, la idea de infraestructura de conocimiento, más que hacer un vídeo. Sí, y aquí se ve por qué importa para el ROI, no solo conceptualmente. Producir los primeros módulos es lo que más cuesta. Mantenerlos y actualizarlos después, cada vez menos. Eso mejora el ROI en los años siguientes, no solo en el primero. Es curioso cómo plataformas como Videx terminan encajando ahí de forma bastante natural. No como la herramienta que hace el vídeo más barato, sino como la pieza que sostiene ese coste de mantenimiento bajo a lo largo del tiempo. Ese es justo el punto. El ahorro de producción es el efecto fácil de ver. El que de verdad compone con el tiempo es el de mantenimiento. Entonces, si tuviera que resumir todo esto en una frase para alguien que va a esa reunión la semana que viene, Elige 2 o 3 métricas operativas con coste conocido. Documenta el punto de partida antes del programa. Mide el mismo indicador 6 o 12 meses después. No hace falta un modelo econométrico. y lo que no funciona, Intentar construir el caso de negocio a posteriori. Un programa lanzado sin métricas comprometidas no te deja datos útiles al final, solo anécdotas. Y con anécdotas no convences a un CFO. pues creo que con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en el podcast de Vidext y nos escuchamos en el próximo.